silicosis. Entonces, según la etiología, la clínica y el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, el estreptococo beta hemolítico del grupo A produce fiebre, escalofrío, dinofagia, supuración amigdalina, y el diagnóstico se hace por clínica o por cultivo de exudado faríngeo o por título asto que sirve. La infección estafilocóxica en piel, aparece la famosa piodermitis, vesícula, eritema, costra, subcostra mielicérica, y el diagnóstico se puede hacer con cultivo. La tuberculosis pulmonar, fiebre, escalofrío, sudoración, hemoptisis, síndrome constitucional, disnea crónica, el diagnóstico se hace con beca de esputo, radiografía de tórax, el PPD que puede ayudar algo y el cultivo de esputo. La fiebre tifoidea, la fiebre, escalofrío, diarrea, dolor abdominal, la diarrea es sanguinolenta, hay dolor en flanco, fosa ilíaca derecha, y el diagnóstico ideal hemocultivo. La sífilis, que pues cada vez vemos menos en fases avanzadas, ras sin dolor, ulceraciones, adenopatía indolora inguinal, el diagnóstico con inmunofluorescencia directa y la prueba serológica con BDRL. Linfogranuloma venéreo por clamidia trachomatis, pacientes con promiscuidad sexual, hay linfadenopatía dolorosa y el diagnóstico se hace con inmunofluorescencia directa por cultivo de los exudados. La enfermedad por arañazo de gato, que es una riquexia, antecedentes de arañazo, mordedura de gato, linfadenopatía regional, historia clínica más biopsia ganglionar. La brucelosis, alimentos lácteos contaminados, fiebre, malestar general, adenopatía en diferente localización, y el hemocultivo y la serología hacen el diagnóstico. La mononucleosis, fiebre, escalofrío, malestar general, esplenomegalia, hepatomegalia, brote, el diagnóstico forma leucocitaria y leucopenia, la serología para el virus del Epstein-Barr, el famoso monotest da positiva. Citomegalovirus da hepatitis, neumonitis, o puede estar asintomático y puede dar un síndrome de polidenopatías con hepatoesplenomegalia. Entonces los anticuerpos contra citomegalovirus y la PCR, la reacción en cadena de polimerasa, también sirve. El VIH y ganglios más comúnmente afectados son occipitales, cervicales, axilares, pacientes promiscuos con diarreas crónicas, pues obviamente la ELISA y la reacción de Western blot. La hepatitis infecciosa por virus B, C, D, E, fiebre, escalofrío, náuseas, vómito, ictericia, dolor hepático, hepatomegalia, serología de hepatitis, test de función hepática. La rubeola, un ras, fiebre, escalofrío, inyección conjuntival, adenopatía retroauricular, que es casi el sello, o suboccipital, con faringitis, y la serología para rubeola es el diagnóstico. Recuerden el lupus eritematoso, artritis, nefritis, pérdida de peso, ras, úlceras, anemia hemolítica. El diagnóstico se hace por los 11 criterios, de los cuales 7 deben ser positivos, y los paraclínicos, los anticuerpos antinucleares, el hemoleocograma con anemia hemolítica. La artritis reumatoidea, artritis asimétrica, rigidez matinal, fiebre, astenia, pacientes con deformidad. La clínica, la radiología, el factor reumatoideo, la sedimentación muy aumentada, el síndrome de Sjögren, la queratoconjuntivitis seca, enfermedad renal y vasculitis, aunque muy frecuentemente solo está relegada a los ojos. El test de Schimmer, que es el test de para ver si moja el famoso papel. Biopsia de labio puede servir. La linfadenopatía inmunoblástica o reacción a fármacos. Normalmente hay linfadenopatía asintomática generalizada, antecedente de toma de ciertos fármacos. La sarcoidosis, eritema nodoso, iridociclitis, fiebre, adenopatía iliar paratraqueal, paciente con hipertrofia de glándula parótida. El diagnóstico radiografía, la biopsia es el diagnóstico definitivo. La amiloidosis, adenopatía 60% de las primarias, afectación renal, hepática cutánea, el estudio anatomopatológico hace el diagnóstico. Esto es un algoritmo. Si usted encuentra un paciente con adenopatías, le hace la historia clínica, el examen físico. El diagnóstico puede ser definitivo, trate según etiología. Si no es definitivo, haga un diagnóstico presuntivo. Si no hay presunción y hay una adenopatía inexplicada, si son localizadas, sin riesgo de malignidad, observe por 3 o 4 semanas. Si hay riesgo de malignidad, tome biopsia y trate según biopsia. Si son generalizadas, haga pruebas complementarias. Si el diagnóstico, trate según, y si no hay diagnóstico, tome biopsia. Tome un hemoleocograma, ¿cierto? Si es sugestivo, pues haga tratamiento, si no, pues siga estas ramas. Esto es de Argente. Los ganglios superficiales palpables, hagan amnesis, examen físico, pueden ser normales. Si son patológicos, entonces pueden ser localizados con lesión primaria
estudio de la lesión primaria, microbiología, histología. Puede ser diagnóstico de certeza, sin diagnóstico puede hacer biopsia. Si son localizados sin lesión primaria, persiste más de 2 o 4 semanas de sospecha de neoplasia, haga biopsia ganglionar o haga un punción aspirado. Puede ser con diagnóstico de certeza, haga tratamiento; sin diagnóstico, definitivamente haga mejor la biopsia directa. Si son generalizadas, puede ser una causa obvia, o puede ser un síndrome mononucleócido, o el paciente tiene riesgo de HIV, pues pida las pruebas adecuadas para eso, y si no tiene orientación clínica, definitivamente pida una biopsia ganglionar. Adenopatía única o generalizada. Entonces, única, busque causa local evidente; si no la hay, busque causa general; si la hay, entonces piense que es un cáncer regional, o la infección específica es una TBC, micosis, la fiebre por arañazo de gato. Entonces, si son generalizadas, haga un examen clínico completo, haga un hemoleucograma, pida el test de mononucleosis, pida anticuerpos IgM contra toxoplasma, haga prueba de tuberculina, el VIH, una punción ganglionar o una biopsia si lo anterior es insuficiente. Y pues la causa general pueden ser estas también: linfoma, leucemia linfoblástica o linfoide, la enfermedad de Waldenström, que son gamopatías, amiloidosis, colagenosis o infección por VIH y rubeola. Estos son adenopatías ciliares, ¿cierto?, de un paciente con una metástasis de un adenocarcinoma de localización imprecisa. Es un ensanchamiento del mediastino. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces la charla de esplenomegalia. Este es más corto, decimos, hay unas consideraciones previas, corto. El agrandamiento del vaso por métodos diagnósticos como ECO-TAC o centellografía probablemente tengan la misma trascendencia que el detectado por maniobra semiológica. La esplenomegalia es normal en el 3% de los adolescentes y adultos jóvenes sanos. Ojo, encontrar un vaso grande no siempre es anormal. Hay que preguntarse si la masa que palpa es el vaso. Si todo vaso palpable es esplenomegalia, ya dijimos que no. ¿Cuáles son los mecanismos y la enfermedad que genera la esplenomegalia? Y si está acompañado de alteraciones funcionales. La esplenomegalia real implica un aumento del tamaño 2 o 3 veces. Cuanto más grande, mayor posibilidad de enfermedad trascendente. Esplenomegalias blandas, dolorosas, orientan a un proceso agudo infeccioso inflamatorio. Los procesos crónicos son de consistencia aumentada e indolora, pueden expresar cirrosis hepática. La esplenomegalia como tal no habla de diagnóstico específico. Esplenomegalia requiere evaluaciones diagnósticas casi siempre o siempre. Síntomas asociados a esplenomegalia: sensación de peso en la mitad superior del abdomen, dolor en hipocondrio de carácter pleurítico propagado a hombro, algo así como una especie de signo de Faguet, que son los síntomas que más frecuente. Estos son las causas de esplenomegalia masiva. Estos son los de tamaño mediano, estos son los de tamaño pequeño. Un vaso grande masivo, siempre piensa en leucemia mieloide crónica, en mielofibrosis idiopática, enfermedad de Gaucher, muy raro; en el Kala-Azar, relativamente más frecuente; en una malaria crónica más frecuente; una leucemia prolinfocítica. Una esplenomegalia de tamaño mediano, la hepatitis viral, la hipertensión porta, la anemia hemolítica, la policitemia, la enfermedad de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, la leucemia linfática crónica, los abscesos, la sarcoidosis; y de tamaño menor, las infecciones agudas: tifoidea, brucelosis, sepsis bacteriana, mononucleosis, paludismo. Las leucemias linfoides agudas pueden dar pequeños vasos, la trombocitopenia esencial también, y las enfermedades del colágeno también lo pueden dar pequeños esplenomegalias. Entonces, vaya siempre que encuentre una esplenomegalia, hay que siempre repasar. Estas son las clasificaciones de la esplenomegalia por patologías. Los síndromes hemolíticos dan esplenomegalia hematológica, los mieloproliferativos, los linfoproliferativos y el sistema mononuclear fagocítico. Dentro de ese están las histiocitosis o la enfermedad de Gaucher, más rara. Las esplenomegalia infecciosas y parasitarias, todas las que lo dan: la tifoidea, la brucelosis, endocarditis, mononucleosis, citomegalovirus, Kala-Azar, paludismo, virosis. La esplenomegalia hepatógena o por hipertensión portal, una trombosis, el Buchiari lo da, aquí está el Buchiari, o la cirrosis hepática. La esplenomegalia de naturaleza variada, puede ser el síndrome de Felty y de Still, que son una especie de colagenopatía. La esplenomegalia idiopática no tropical, síndrome de Daci, la amiloidosis, sarcoidosis, los tumores no linfoides como los lipomas, o la esplenomegalia inducida por silicona porque migró. Clasificación. Entonces, la esplenomegalia es decir que es todo aquella crecimiento del polo hacia el borde costal y el ombligo. Puede ser grado
perdón, el grado 1 es el anterior, es donde se palpa el polo inferior solamente. El grado 2, cuando el polo esplénico se sitúa entre la dicha línea y el ombligo. Grado 3, cuando llega hasta el ombligo. Y grado 4, la masiva, cuando sobrepasa el ombligo, o sea, ha aumentado 10 veces el tamaño. El 1 lo producen infecciones agudas, anemia hemolítica, leucemia aguda. El 2, las infecciones agudas, la hipertensión porta, la leucemia linfoide, los linfomas. El 3, la leucemia mieloide crónica. O sea, estas son las que más grandes vasos producen, tumores de vasos. Y el 4 lo produce la leucemia mieloide crónica, el Kala-Azar y la enfermedad de Hodgkin. La esplenomegalia puede ser de tipo inmunológico inflamatorio, puede ser desórdenes hematológicos como las anemias hemolíticas, estas son las infecciosas, puede ser de tipo infiltrativo congestiva, o puede ser esplenomegalia congestiva vascular como en la cirrosis portal, o puede ser una causa mixta. Este es un recuento de, casi para terminar, tenemos la semiología de la esplenomegalia, indaguemos por fiebre. Entonces, cuando hay fiebre, sospecha infección bacteriana, viral o parasitaria, o la fiebre también la pueden dar, como por ejemplo la anemia hemolíticas. Examine piel y mucosas, entonces si hay ictericia, telangiectasia, eritema palmar, puede ser una hepatopatía crónica tipo cirrosis. Si hay prurito generalizado, puede ser un linfoma Hodgkin o la cirrosis biliar primaria por hiperbilirubinemia conjugada que se deposita en la piel. Palidez, petequia, sangrado, puede ser sepsis. La endocarditis bacteriana infecciosa, que al fin y al cabo termina siendo septicémica, y las leucemias. Ausculte el corazón si hay soplos que sugieran valvulopatías con fiebre, ictericia y eso, sospecha una endocarditis bacteriana. Si el paciente hay anopatías múltiples difusas, piense en mononucleosis, linfoma, leucemias y linfáticas o la sarcoidosis. Al examen abdominal, si hay hepatomegalia con la esplenomegalia, entonces piense en cirrosis, síndrome mieloproliferativo, linfoma, anemia hemolítica, y si la hepatomegalia es macronodular, piense en una metástasis hepática de estómago, páncreas o una esplenomegalia congestiva por una trombosis esplénica. Si hay ascitis, si es trasudado, piense en hipertensión porta, y si es exudado, piense en linfoma, en una TBC. El examen de orina, si hay urovinilógeno, puede ser una anemia hemolítica, puede ser una enfermedad hepatocelular. Los exámenes complementarios que pueden ayudar en la radiografía de tórax, hemoleucograma, hepatograma, la eco del TAC, la biopsia ganglionar, la punción o biopsia aspirado de médula ósea y la endoscopia, sobre todo para ver varices.